Hoy día no vamos a permitir la deserción. Estamos tratando el conflicto familiar. Los conflictos familiares que se heredan. Las situaciones que tienen que tomar en el Señor gracia. En el Señor cabeza. Las situaciones que tienen que tomar en el Señor la derecha, la diestra. Hermanos, la palabra no busca desnudarnos. La palabra del Señor lo que busca es, al contrario, vestirnos. Que no quedemos en desnudez. Que no quedemos en la misma desnudez que quedaron Adán y Eva y que se cosieron hojas de higuera. Lo que el Señor busca es vestir a sus hijos, que no queden en desnudez. Dentro de esto, veníamos hablando con respecto a la situación, al conflicto que se genera cuando no oímos inteligentemente. Cuando no oímos inteligentemente, ¿quién es el que queda preso? Simeón. En el conflicto familiar, en las situaciones que están en un secreto, que se mueven a nivel del inconsciente familiar, o las cosas que simplemente no se hablan, no se tratan. Cuando no se tratan, el que queda preso es Simeón. Es por eso la necesidad en este proceso administrativo que el Señor nos presenta para que seamos liberados como casa, que representa José, es que Él pide con imperativo, traigan a... ¿Por qué? Para que ellos no mueran. Ahora, ¿qué quiere decir que quede preso Simeón? Porque uno podría pensar, cuando hay un secreto de cosas feas que ocurren en la casa y que no se hablan, entonces una persona queda presa. No. Lo que pasa es que uno va a escuchar una voz que te está hablando que tú reproduzcas el mismo comportamiento. Por eso es que se dice que queda preso Simeón. En el fondo queda preso el oído. Porque vas a escuchar una voz de ese secreto. No sé si se entiende. Tú lo vas a reproducir, por ejemplo, en la casa, que es lo mayor que se da, hay incesto. Entonces hay tocaciones entre familiares, ya sea familiares grandes con niños chicos o entre los niños chicos. Pero eso no se habla. Y como no se habla, cuando las niñitas crecemos y lo hablamos, primero no te creen, o sencillamente eso es algo tan secreto que no se puede hablar. ¿Qué pasa con la siguiente generación? Escucha esa voz y no entiende por qué lo hace y lo vuelve a reproducir. Y nuevamente, como estas cosas son cosas vergonzosas, se tapan, ¿no? Pero lo que el Señor nos está diciendo es que estos secretos, porque no podemos olvidarnos que todo esto viene de cuando José primero allá tuvo el sueño, ¿se acuerdan? De las espigas dobladas. Y eso lo que significa, las espigas dobladas significaba boca cerrada. Entonces, no hablemos el problema, pero vámonos a cosas más simples. A lo mejor usted se pelea con su esposa y con su esposo, pero cuando se suben al auto, todo el mundo enojado, todos los niños los ven, pero cuando entran en la puerta de acá estamos todos contentos. Es que eso acontece. Te fijas que uno empieza a replicar conductas que no son reales. Todo el mundo tiene que saber la verdad. Estamos complicados, estamos pasando una situación difícil. Listo. Lo primero que tiene que caer de nosotros es esa careta de que más o menos porque estamos en el Señor no ocurren situaciones feas. No, si nos pasan cosas feas.
si en nuestras familias han habido situaciones feas. Por eso es que decíamos al principio, solo por tu sangre puedo entrar. Solo por tu sangre, no por mérito familiar. No podemos, iglesia. Ninguno de nosotros tiene mérito familiar. En todas las casas han habido situaciones penosas, mamás solitas, papás solos, muchas cosas. Y que uno empieza a vivir la vida y escucha esa voz y lo vuelve a replicar. Eso es que Simeón quede preso. Entonces tú vas a replicar situaciones emocionales que no sabes de dónde vienen. Es porque hay una voz que está hablando y tu oído quedó preso a esa voz, a ese lamento, a esa queja, a esa ira, a esa injusticia, no lo sé. Eso significa que quedó preso Simeón. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Verso 8. Envía al joven. Judá interviene en estos procesos de Dios que los explicamos. Cómo los procesos de Dios van creciendo. No nos vamos a meter en eso, hermano. Tenemos el rayo pegado aquí. A algunos se les olvida. El camino del relámpago tiene que ver con cómo Dios va procesándonos, va estableciéndonos en procesos hasta que llegamos a la calidad de hijos. Entonces Judá interviene. Envía al joven con nosotros y nos levantaremos. Envía a Benjamín. Si tú, Señor, si tú, papá, envías a Benjamín, que significa el hijo de la diestra, si tú envías a Benjamín, entonces la casa en el conflicto que nos reúne va a tomar cabeza. Va a tomar cabeza. Por eso era necesario, y José lo manda a buscar, porque él sabía que el tiempo se había cumplido. Entraron en un tiempo de reunión. Entraron en la consumación de la profecía. ¿Cuál profecía? La que tuvo él. El sueño. Entró la casa en esa consumación. Entonces, Judá interviene y dice, envía a Benjamín con nosotros. Y cum. Nos vamos a elevar, vamos a, en este proceso se van a desatar las cosas que están atadas y nos vamos a elevar, cum. Por eso cantamos, cum Adonai, cum. Algunos dicen, kuma, no es kuma, no, eso se usa afuera. Es cum Adonai. Levántate, levántate. Sean esparcidos tus enemigos. Nos levantaremos a fin de que vivamos. Ya José les había dicho, hagan esto y vivirán. Y lo que tenían que hacer era traer a Benjamín. Entonces dice, a fin de que vivamos y no muramos tú y nuestros niños. Sí, quiero decir qué significa nos elevaremos, porque en el fondo dice que cuando se empieza a tomar el camino de la diestra, uno se empieza a elevar. ¿Qué significa que nos vamos a elevar? Y te lo voy a contar de un caso práctico. Una mamita X tiene su hija, por supuesto forma parte de esta congregación. Esta mamita, cuando se embarazó, le dijo al esposo que la guagüita era de él. Estoy embarazada de ti. Y el caballero se casó con ella, porque dijo, bueno, esta guagua es mía. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pasaron los años, tuvieron otros hijos, y los otros hijos no tenían la misma forma física que el primero. Y a esto tenemos que sumarle que el papá no tenía afinidad con el primero. No lograban un acuerdo. Pasaron los tiempos, los niños crecieron, cada uno formó su casa, y uno de los hijos se fue a vivir al norte,
los otros quedaron, no voy a decir en qué parte, pero ella empezó a tener problemas mentales. Se le olvidaban las cosas y nada más que eso. Pero al hijo del hijo mayor le tenían que hacer un trasplante de sangre, un tratamiento, no me acuerdo bien, no sé si tú te acuerdas, pero da lo mismo. El tema es que necesitaba sangre del papá. Él llega, va, ¿no es cierto?, a la familia, le dice, papá, necesito que tú me des sangre, claro, ningún problema. Toman la muestra de sangre y ¿qué resultó? 99% no era el papá. Para este hombre, porque ese hijo no conoce al Señor, fue algo tan terrible, pero tan terrible, primero saberlo a esa edad, estoy hablando de una persona ya de 50 años que se entera de eso, habla con su mamá, no habló con el papá no supo ahora hace poco, habla con la mamá y cuando habla con la mamá y le dice toda esta cosa, la persona perdió la razón, se volvió loca. ¿Qué aconteció después? Ella se vuelve loca, el hijo se muere de un ataque cardíaco. No lo resistió. Tiempito de que el hijo se murió con el ataque cardíaco, ella no contó el secreto, no subió, te estoy hablando de un caso real, no te voy a decir los nombres para que no diga, qué terrible, no. Ella no contó el secreto, no subió. ¿Y sabes de qué murió? Se le envenenó el intestino. Le dio septicemia en las entrañas. No subió. Cuando tú estás en el Señor y hay que liberar a Simeón, y no te quiero decir, bueno, te lo voy a decir igual, uno de los nietos de esta señora, bueno, hijo por ahí de esta hermana, pasó lo mismo. Tuvo un hijo y no, se supone que no es hijo. No, que no es hijo tuyo. Al final, y tú miras, la guagüita es igual al hijo de la hermana. Lo mismo. Porque uno empieza a replicar la historia. ¿Por qué? Porque no se habló el secreto. Entonces, ¿cómo se hace? Si yo tengo esta situación, ¿voy y lo digo de golpe? No, no vas y lo dices de golpe. Pide consejo, porque esto sí hay que hablarlo, sí es un daño, sí es un daño. Y en el fondo no hablamos la verdad para salvar nuestro pellejo, ¿o no? Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pidamos dirección, porque estas cosas se tienen que hablar. Y cuando hay un ambiente del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios empieza a hablar esto se resuelve. Estas cosas no son para decir, que mi mamá, que mi papá, no es eso, ese no es el camino. Porque el camino que nos pase a nosotros tiene que ser un camino de misericordia entre todos nosotros, porque todos nosotros venimos de casas de prácticas feas, mi casa la primera, de prácticas sexuales muy feas, mi casa la primera. Entonces, entre nosotros tenemos que ver que cuando estas cosas salen a la luz, hay que hablarlas. Y eso se traduce en que yo me empiezo a levantar. Por eso Fernando dice que suba el gobierno. El que venga Benjamín. ¿Por qué significa que venga Benjamín? Significa de que de esa frecuencia abismal yo puedo subir a una mentalidad distinta, pero no solamente yo, el resto también. O sea, lo primero, sácate, pero en el nombre de Jesús, la vergüenza. Sácate la vergüenza. Saca la vergüenza, porque el Señor no es acusador. El acusador es Satanás, el diablo. El Señor no está para acusarnos, está para redimirnos, para sanar las relaciones, para que los corazones se sanen, no para que nos separemos. Sácate eso de la mente enseguida. Saca la vergüenza y sigue. No te quedes ahí, tampoco te quedes con el dolor. No te quedes con el dolor. Busca el camino que te haga avanzar, porque el tiempo no es sinónimo de sanidad.
Uno no se sana con el tiempo. Uno necesita un proceso de Dios para que el corazón se sane. Entonces, primero, hablo el secreto, pero tengo que tener dirección, si no voy a destruir una casa. Segundo, esto se hace cubriendo la desnudez. ¿Qué significa cubrir la desnudez? Significa que yo no culpo al que vivió la situación o al que... No sé si tú me lo entiendes. Uno como que quiere echarle la culpa a los papás, a los abuelos, a todo el mundo son culpables. Es que esto no se trata de culpar. Eso fue lo que le pasó a Cam. Vio la desnudez de su padre. Uno lo que tiene que hacer es cubrirlos, taparlos. No hacerse el ignorante, sino tener un corazón que cubre y que tiene misericordia. Eso sana las generaciones. Eso te va a hacer subir de frecuencia. Que venga el gobierno, yo salgo de esa frecuencia de amargura, de que las cosas pasan y como que uno hace que no pasó. Quedó la escoba y después todos nos sentamos a la mesa como que no pasó nada. No, sí pasó. Sí pasó. Y eso tenemos que hablarlo y resolverlo. Así uno va subiendo de frecuencia. Se quita la culpa, se quita la vergüenza, se quita el dolor. Uno en su mentalidad empieza a subir. Eso es que venga Benjamín, que venga la diestra. Esta diestra tiene que manifestarse, porque esta diestra tiene algunas características. Veamos algunas características de la diestra. Éxodo 15:6. Para entender esto, ¿qué características tiene la diestra de Dios? Éxodo 15:6 dice: tu diestra, ¿lo tiene? Éxodo 15:6, ¿lo leemos juntos? 1, 2, 3. Tu diestra, oh, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Éxodo 15:12. Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. ¡Wow! ¿Qué manifestaciones acá tiene la diestra? 1, poder. 2, quebranto al enemigo. ¿Cuándo? ¿Cómo tomamos ese camino de la diestra? Salmo 109. Búsquelo. ¿Cómo tomamos ese camino para que nuestros enemigos sean quebrantados, para que nuestros enemigos sean aplastados por el poder de Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Salmo 109. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? Acá. Entero. Salmo 109. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Mire qué interesante, esto lo hemos tocado ya, pero lo tenemos que retocar. No, oh Dios, ¿de qué? De mi alabanza. Estamos viviendo, en este pasaje, el salmista está viviendo un tiempo de enosh. Ahí está. Ese tiempo de aflicción, de tribulación, de dificultad. ¿Qué es lo que busca este proceso de dificultad? Que en mi vida se manifieste la naturaleza angelical o el nido de polluelo, porque donde está el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. Ahora, estas palabras feas no son solo palabras feas, ¿ah? Porque si usted sigue leyendo, dice: en pago de mi amor obran como mis acusadores.
O sea, los que están hablando mal de él no son gente que no conoce. No. Son personas que él ama. Por eso que de alguna manera se asemeja con David. Porque los otros eran sus hermanos. Dice, en pago de mi amor obran como mis acusadores, pero yo oro. A lo mejor hasta eso puede darse dentro de la familia. Dice, me han pagado mal por bien. O sea, esta es la película. Esta persona les dio amor, les hizo bien. Tuvo buenas acciones. Pero ¿qué hicieron? Le pagaron mal. Y odio por mi amor. Estos 5 primeros versos nos narran una situación dolorosa y terrible que le acontece a alguien que no tendría que acontecerle. Correcto. Es algo que le está pasando a alguien que no hizo algo para que le pasara. Correcto. O sea, no hay una justificación. Es como, mira, cuando le pasa, voy a poner un ejemplo feo, a lo mejor le pasa algo a la Marlicita, ¿no es cierto? Con alguien de la congre y yo me enojo. Quédate con eso. Yo me enojo también. El problema lo tuvo la Marly. Yo no tengo nada que ver, ella conmigo no tiene ninguna dificultad, pero yo hago alianza. Como para dar un ejemplo aquí, porque a ellos solo le hizo bien. Y a veces nos abanderamos con cosas que no tenemos nada que ver nosotros. Nada que ver. ¿Y qué hacemos? Ocurre esto. Entonces, estos primeros 5 versos tienen que ver con una injusticia muy grande. A alguien que está haciendo las cosas bien, pero que cosecha odio. Es por eso que invoca al Dios de su Mahalaleel, para que en ese proceso de aflicción se engendre Mahalaleel. ¿Cuánto nos cuesta hablar bien en procesos aflictivos? ¿Nos cuesta hablar bien? ¿Cuánto cuesta que se engendre Mahalaleel, el Dios de nuestra alabanza? Porque eso es Mahalaleel, ser alabanza. Pero parte de abrir la boca, pero luego de accionar en alabanza. Porque dígame que nos cuesta poner la mejilla cuando nos dañan. Po. Lo primero que en forma instintiva, se nos agarrota la mano y se nos empieza a hacer esto. ¿Entiende la idea? Pero aquí es, por eso esto debemos atesorar. El Señor quiere que vamos creciendo. Vamos creciendo. Que se engendre Mahalaleel. Por eso el salmista invoca al Dios de su alabanza. Que se engendre, que se meta dentro ese gen que viene de Dios. Señor, cambia mi forma de hablar, mi forma de enfrentar, mi forma de pensar y de mirar frente a las situaciones aflictivas. Eso es lo que está pasando. ¿Qué otra cosa más en relación a esto? Ahí empieza en nosotros un cambio de sacerdocio. Allí. Ahí podemos aplicar el Salmo 110. ¡Ja! ¡Qué maravilloso! Son 2 salmos que hablan de este proceso de crecimiento. Así se crece. ¿Puedes arreglar este? ¿Sabes qué me gustaría? Le decía a Fernando que leyéramos un poco más de este salmo, aunque lo hemos leído montones de veces, porque no es tampoco que uno, a ver, no es que uno se trague las situaciones, ¿se entiende? No, pero que escuche. Shamá, que escuche, que aprenda a escuchar en las situaciones. No que las comamos, hermano, y que nos amarguemos. No es eso. Exacto. Es que aprendamos a invocar al Señor, a orar, y cuando venga la palabra, viene la alabanza. Se suelta esa palabra. Exacto. Dice el verso 6, pon a un impío sobre él
y que un acusador esté a la diestra. Sí, Señor. O sea, él está diciendo, ellos se pusieron como impíos sobre mí, entonces que un impío se ponga sobre ellos y que así como ellos me están acusando, Sí, Señor. venga un acusador y se ponga en su derecha. Después dice, cuando, oye, es que esto es terrible, cuando sea juzgado, salga culpable y su oración se convierta en pecado. O sea, para que Dios no lo oiga. Y te digo, esas son las cosas que nos pasan cuando entre nosotros nos enemistamos. Nos enojamos con otro, o qué sé yo, una situación, y estamos convencidos de que no pasa nada. Mira lo que dice acá. Cuando sea juzgado, salga culpable y su oración se convierta en pecado. Sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Todos sabemos que ahí se hace alusión a Judas. Pero ¿no será que tenemos que orar lo mismo? Seguro que tú me estás diciendo no, que hay que bendecir a los que te maldicen. ¿Tú los maldices o 7 balazos? Pa, 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 pa. Oye, pero pastora, si esto es parecido a maldecir. Pero está orando. Pero está orando. Aquí lo que está haciendo es dejándole la causa al Señor. Eso es. Está orando. Pero mira lo que está diciendo, que otro tome su cargo. Ahora, una persona que está en un oficio del Señor no puede tener rencillas. No puede tener un mal hablar. ¿Por qué? Porque se juzga. Yo me acuerdo en una congregación de la que vengo de años atrás, antes de llegar a esta casa, lo que hacían cuando una persona no hacía las cosas bien, lo tomaban y le ponían una disciplina. Y el pastor se paraba adelante y decía, tal persona tiene una disciplina. Yo me gané una disciplina de 9 meses, para que se lo sepan. Pero nadie te decía, esto se repara así. O sea, no era para cuidarte, ¿me entiendes? No era porque vas a ser juzgado y el acusador se te va a poner a la diestra. No era para eso. No era para cubrirte. ¿Por qué? Porque a veces cuando una persona tiene esta rencilla y está en una posición, esto le va a caer. Hay que cubrirlos. No, tú lo hiciste mal, tú haces esto. No. Porque tenemos que considerarnos a nosotros también. Amén. Entonces esas medidas no son por eso que ustedes nunca lo van a escuchar. Nunca hemos dicho tal persona está disciplinada. No. Pero sí tratos con cada uno de nosotros, porque las áreas de vergüenza, esas áreas donde estamos siendo acusados, donde escuchamos al acusador, tienen que ser resueltas. La iglesia es para eso. La iglesia es para ser una familia donde nos restauramos, donde nos ayudamos. Donde tu vida me tiene que importar tanto como si tú tuvieras mi sangre natural. Dice que otro tome su oficio. Y esto es terrible porque después dice, sean pocos sus días y que otro tome su cargo. ¿Sabes que cuando hay maldad en el corazón, la gente se empieza a enfermar? Se empiezan a enfermar. Entonces dice, sean pocos sus días que otro tome su cargo, sean huérfanos sus hijos, viuda su mujer. Vaguen errantes sus hijos y mendiguen y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas. Por eso es que cuando las familias están disgregadas y los niños no quieren saber nada de los padres, alguna maldad hubo. Porque nadie se aparta de sus seres queridos porque sean buenas personas. Alguna maldad hubo que destruyó la casa, que hizo que la gente saliera errante. Algo pasó y eso es lo que se tiene que restaurar. Eso era lo que cantábamos al principio. Solo por tu sangre. Eso es lo que hablábamos al principio. Hay una cosa que no se puede restaurar de otra manera que no sea con la sangre de Cristo. Y son estas cosas.
Estas cosas familiares, sean huérfanos sus hijos, viuda su mujer, vaguen errantes sus hijos y mendiguen. Busquen sustento lejos de sus hogares en ruina. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen el fruto de su trabajo. Todo eso por un mal hablar. Todo eso por tener palabras maledicientes, por tener acusaciones. Todo eso por no tener una actitud correcta. Qué terrible lo que pasa por un mal hablar. Un mal hablar a los niños. Este pequeño no sirve. Los resultados de un mal hablar son familias disgregadas. Porque son semillas de maldad dentro. Que no haya quien le extienda misericordia, ni haya quien se apiade de sus huérfanos. Esto es una oración, que sea exterminada su posteridad y su nombre sea borrado en la siguiente generación. Esto es, no calles, oh Dios de mi alabanza. Dios nos permite vaciarnos, hermanos. Dios nos permite vaciarnos, pero no se vacía en otro. ¿Sabes qué? Estos me tienen choreado, ¿qué sé? Y empezamos a maldecirlo. Dios nos permite vaciarnos delante de su presencia para que Él hable. Porque si vamos a vaciarnos para tomar el dominio de las cosas, no. Vamos a vaciarnos para escuchar al Señor. Señor, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que está diciendo aquí. Estos tipos están haciendo esto conmigo, esto conmigo, esto conmigo. Si fuera por mí, Señor, yo esto. Eso está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vaciarlo en el lugar correcto. Correcto. No en cualquier lado, en el lugar correcto, con las personas correctas. No calles, oh Dios de mi alabanza. No es que me pasan un montón de cosas y yo me las guardo porque no calles, oh Dios de mi alabanza, Dios y yo. No. Porque si tú estás viviendo un maltrato, tú no puedes quedarte callado. Si estás en una situación de daño, no puedes quedarte callado. Pero tienes que vaciarte en el lugar correcto. Por eso quisimos leer esta parte. Porque el no calle, oh Dios de mi alabanza, no significa que me lo trago todo. Sino que voy y digo, claro, le digo al Señor, pero ¿qué hago después? ¿Qué vas a hacer después de decirle al Señor? ¿Te vas a quedar así? Porque tenemos mentalidades, nosotros tenemos de repente mentalidades religiosas y entre esas mentalidades religiosas está que nadie se separe. ¿Seguro que nadie se separe? ¿No será que sí tienen que pasar un tiempo separados, que se están haciendo daño? Y el marido le pega, la deja inconsciente. Yo me acuerdo hace años atrás que uno de los chicos le pegó a la señora, no están acá en este minuto, ella se fue a Estados Unidos, la arrastró por el pelo y yo recién pastoreada, digamos, me lo agarré a charchazo y le dije, ¿a quién le andáis pegando? No te voy a denunciar yo. Con la del pelo. No hago eso ahora, iglesia, no tengas temor. No lo hago. Pero ¿por qué tienes que...? No te puedes separar de él. ¿Quién dijo? No calles, oh Dios de mi alabanza. Significa que yo hablo, saco lo que está dentro de mí, porque por eso hablábamos la semana pasada. No, si nosotros no somos así como que, ¡ay, que todo, que Dios lo perdone! Mínimo te tiene que dar dolor si no hay algo que está desconectado en ti. O sea, si te pasan injusticia y a ti no te pasa nada, hay algo raro. Si te pasa una injusticia, algo tienes que sentir. Esto es lo que está diciendo acá. Primero dice, me está pasando esto, no tengo nada que ver con esto. Segundo, esto es lo que voy a hacer, Señor. Esto es lo que me gustaría, Señor, que pasara. Haz esto, Señor. Porque David en 5 minutos, 7 balazos, papá. Si David era capo.
No necesitaba que Dios le hiciera justicia, él tranquilamente, ¡pah! Listo, chao, espada. Acuérdate que se agarró la espada de Goliat, po. Pero no tomó la justicia por sus manos. Y luego, sí. ¿Quieres que avancemos hasta el 29? Ya, dale. Hermanos, nosotros no, si nos gastamos en este verso, se acaba la prédica. Léalo en su casa. ¿Le parece? Solo voy a conectarme con el 29 para entender la respuesta de Dios. Pero ¿se entiende cuál es el camino? Primero, el camino de la diestra parte en que yo sujeto las cosas al Señor, las oro. Y ese sujetar las cosas y orar las cosas del Señor también es que esas cosas tomen cabeza. No, yo solo, Dios, no sé, yo estoy orando esta cosa, déjenme nomás. No. Dios tiene cabeza aquí en la tierra. El Señor puso su cabecita aquí en la tierra. Y su cabecita son los ministerios. No, si yo lo oro a Dios, no más esto. No, hermano, eso está incorrecto. Tiene que tomar cabeza y cuidado con juzgar esa parte de Cristo. Cuidado. Vamos a lo que sigue, mire. Resumiendo toda esta oración que es tremenda, verso 29. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión, como con un manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque Él se pondrá a la diestra del pobre para liberar su alma de los que le juzgan. Esa es la última parte, así termina la oración de David. Se abren los cielos y viene la respuesta. Nos sacamos todo el peso, la amargura, la cuestión que está dentro, la sacamos. Y ahora esperamos en el Señor. Y aquí viene la respuesta. Jehová dijo. Ahí está la respuesta. Nosotros cortamos los salmos, todo esto está todo cortado. No, esta es la respuesta. Jehová dijo a mi Adón. Escucha esto, hermano. Esto es muy importante. Yahweh, porque sobre uno alto opera otro más alto. ¿Quién es el Adón? El Señor Jesucristo. El Adón es Jesucristo. Ojo, esta palabra Adón, Adonai, lo hemos hablado varias veces. Se ocupa en tiempos de tribulación. Cuando tú invocas al Adonai, vienen problemas. Tú invocas al Adón y va a venir crisis. Porque el Adón es señorío, o sea, que todas las cosas tomen señorío. Entonces el Señor nos pesca. Ah, está invocando al Adón. Ok, ahí no está el Adón. ¡Fua! Problemática. Para que tome la diestra. Para que tome la diestra. Para que tome la diestra. ¿Entiende? Por eso dice aquí. Jehová dijo a mi Adón. Jehová dijo a mi Adón. ¿Quién es quien gobierna la situación que estoy viviendo? ¿Puede ser solo Cristo? No. Puede ser el odio, mi Adón. ¿Sí o no? Puede ser mi amargura, mi Adón, que me tiene en servidumbre. Puede ser la tristeza, puede ser la depresión. Por eso Yahweh dijo a mi Adón: siéntate a mi diestra. Yashav Yamin. ¿Qué es lo que le dijo? Esto apréndaselo de memoria, hermano, de memoria, porque lo va a vivir. Lo va a vivir, lo va a vivir. Varios lo están viviendo. Hay que decir Yashav Yamin. ¿De dónde se deriva Benjamín? Yashav. Vive el juicio de emboscada en quietud. Eso es Yashav. Yashav es vive el juicio, vive la tribulación, vive la aflicción que está viviendo en quietud. Cálmate. Ya el salmista está, que la cuestión mira. Estoy parafraseando, hermano, haciéndolo bien.
Pero Jehová dice a su Adón, Yashav Yamin, vive este juicio de emboscada en quietud. Siéntate a mi diestra. Yashav Yamin, porque si lo vives primero en la quietud esperando, Él va a mostrar el camino de la diestra. Se va a abrir un camino. Se va a abrir un camino. Ahora relaciona inmediatamente esta palabra con la problemática de los hijos de Jacob. Por eso que era necesario que viniera Yamin, porque había un gran Yashav entre ellos, ¿sí o no? Cuestiones que no habían sido solucionadas. Envidia, celo, pleito, una cantidad de cosas no solucionadas. Y cuando esas cosas están, generan solamente separación tras separación, entre hermanos, entre primos, entre esto y lo otro, qué sé yo. Entonces, aquí está el punto. Dijo Yashav Yamin, siéntate a mi diestra. O sea, toma ese camino. ¿Cuál es el camino? En medio de la emboscada, Yashav Yamin, en quietud, esperando que se abra en oración la diestra de Dios, el camino. Y dice acá, siéntate ahí hasta que todos los enemigos que operan en tu sangre y en la mía, ¿qué pasa con ellos? Sean puestos por estrado. El Señor se va a encargar de mostrar todos los enemigos. Por lo tanto, no pensemos que somos tan buenos, porque eso es un estado de conciencia el creerse bueno. Es un estado de conciencia que no es el de Dios. No es el de Dios. Y uno quiere que ocurra, que se pongan por estrado de nuestros pies, uno así como que lo declara. ¿Te acuerdas de una canción que decía, bajo mis pies? ¿Te acuerdas? Bajo mis pies. Y saltamos. Bueno, en esos años yo todavía saltaba. ¿Pero qué me refiero? Me refiero a que ese Yashav Yamin no ocurre sin lo otro. No se pone por estrado de los pies si primero no levanté la causa al Señor, me vacié donde corresponde. Espere, ¿por qué? Porque resulta que si yo me vacio acá con la Jimenita, me vacio con la Eli, me vacio con Joaquín, con la Amanda, con la Lisette, o sea, ya me extravié, estoy haciendo un pelambre. O sea, yo digo que estoy dejándole mi causa al Señor, pero me encargué de difamar con todo el mundo a la persona con la que tengo la situación. O a mí mismo, en el caso de uno, se desnudó con todos. Ay, nosotros tratamos de cubrirlo y este se anda desnudando anda con contándole todos. a toda la comunidad, por todos lados, todo el mundo sabe el problema. Eso, espérate sentado que vaya a tener al enemigo por detrás de tus pies. O sea, no te funciona el canto. El diablo está bajo tus pies, no, tú andas ahí acusando. Tú estás haciendo la pega. O sea, hay cero posibilidad de subir. Capaz que lo que te está pasando es por tu boca, ¿o no? Porque lo vimos ahí. Entonces, ¿qué significa? Habla donde corresponde. Esa cuestión de hasta que todos los enemigos, esa palabra, hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de las pies, tiene un proceso. O sea, no es para todo el mundo, ya todo bajo mi pie. Olvídate, te vas a cansar cantando saltando. Y te van a seguir destruyendo la familia, las relaciones, los hijos, el matrimonio, las finanzas. Porque al menos si estás en una situación así, lo primero sería clamor. Di lo que quieras con el Señor, pero ora, clama. Y clamar, el clamar es el sonido, de acuerdo al Strong, es igual que cuando una guagua tiene hambre. Si se llegan a quedar difónicas, ¿sabes? Que les llegan a salir una hernia acá en la guata a las guaguas. Se llegan a poner moradas, así cuando están en el último. ¿Sí o no? Entonces, hay gente que dice, oye, Dios no es sordo. Oye, la Biblia dice, clama y yo te respondo.
clamé al Señor, o dice oré. O sea, cuando uno entra en la etapa de clamor es que está realmente complicado, ¿o no? Si no tienes clamor bajo tus pies, olvídalo. Parte por lo primero, parte quedándote callado, parando los cagüines, habla donde corresponde, ve si lo que te está aconteciendo es una injusticia realmente o te las buscaste tú solito, y luego sigue el proceso, y en ese proceso, en ese buscar del Señor, ahí recién, porque sabes que le diga el Señor a su Señor no es atrio, es señorío, lugar santo. Ahí el Señor se levanta en contra de los enemigos. Si no, si tú crees que solamente por venir, sentarte, irte a la casa, las cosas se te van a arreglar, no, las cosas no son así. Mira el culto online, pues, vas a hacer lo mismo y no gastas plata. Tienes que entrar en el proceso. El punto es que Yahweh le habla al Adón, al que señorea aquí. A ese le habla. Si es Cristo, por eso el salmista decía, por cuanto está a mi diestra, ¿cierto? Acerca del Adón, que es Jesucristo. Por cuanto Jesucristo está a mi diestra, no seré conmovido. Veía yo al Señor, al Adón, lo veía siempre delante de mí. No había otro Adón, no había otro señorío en él. Estaba el Señor siempre delante de mí. Ya entendió el proceso. Por cuanto está a mi diestra, no seré conmovido. Entendió. Vivió el proceso y entendió la mecánica del lugar santo. Entendió la mecánica del lugar santo. Hay una mecánica espiritual que opera en el lugar santo. Pero para aquellos que no lo entienden, como dice el libro de Judas, y siempre están aprendiendo, dice. Es súper burlesco ese pasaje. Porque dice, siempre están en un proceso de aprendizaje. O sea, nunca dicen, aprobé. Siempre están en esa cuestión tediosa. Vuelven a venir situaciones, les vuelven las mismas situaciones, al otro mes la misma situación, a los 2 meses la misma situación y no toman la diestra. Porque no entienden Yashab, Yamin. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa ahí? Ocurre un hecho sobrenatural. ¿Cuál es el hecho sobrenatural? Jehová envía desde Sión la vara. ¿Qué es la vara? El proceso instructivo de Dios para esa situación. La vara es el proceso instructivo para esa situación en particular. Es muy potente esto, hermano. Porque si tú recuerdas, cada una de las tribus delante de ellos tenían a alguien con una vara. Era el príncipe o el principal o el ab, el cabeza, que traía la profecía y el fundamento de cada casa. Hermoso, esto es maravilloso. Entonces, en el proceso en que yo estoy, si tiene pila, mijito. El Señor tiene que alumbrar ese tiempo y poner la vara que corresponda a esa situación. Ejemplo, cortito. Moisés. Él sintió en su corazón. ¿Por qué lo digo así, hermano? Porque ¿cuántos de nosotros tenemos ese deseo muchas veces? Yo quiero servir al Señor. Sí, mira, el corazón me... No se sujetan a nadie. ¿A quién quieren servir? ¿Al Señor? Se quieren servir a ellos mismos. Producto de ese deseo que tuvo Moisés, mató a un. ¿Y a dónde fue a dar? Solo al desierto. Yetro lo metió en la cárcel de su casa. ¿Para tratar qué? El corazón. Trató el corazón. El libro de, ¿cómo se llama ese libro? El libro de Jacer. Da un testimonio acerca de esto y dice
que fuera de la cárcel había un jardín. ¿Qué jardín? ¿Qué jardín habrá sido ese? En donde estaba incrustada la vara de zafiro. Por lo tanto, cuando Moisés sale de esa cárcel del tratamiento del corazón, entonces Yetro entendió que la vara le correspondía a él. En cada proceso de cárcel difícil va a haber una vara esperando por ti y por mí. Una vara de justicia. La vara del legislador, del que escribe en cada proceso. Judá, esa vara que te legisla, que te escribe, que borra las cosas que traemos y que escribe cosas nuevas. ¿Entiende la importancia de esto? Entonces cuando dice acá, enviará desde Sión la vara de tu poder. Y luego dice, punto y coma. Domina. Domina. Domina sobre tus enemigos. ¿Cómo se domina sobre los enemigos? Con vara. La vara es la respuesta de Dios, la instrucción de Dios para yo vencer en determinadas áreas de mi proceso judicial. ¿Lo entendemos así? Avanzamos rápidamente. Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Entiende? ¿Se da cuenta la conexión hermosa que hay acá? Salmos 16:11, los vamos a leer. Me mostrarás la senda de vida. Otra vez el salmista, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias. Delicias a la diestra. Hermanos, el tomar la diestra es delicioso. Es delicioso. No vamos a quedar mascando amargura. No vamos a quedar mascando odio. No vamos a quedar mascando rencor. Vamos a ser liberados, vamos a tomar la vara y vamos a avanzar en nuestro proceso de gloria. Salmo 17:7. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Muestra tus maravillosas misericordias. Muéstralas. Tú que liberas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. ¿Es importante la diestra? Fundamental en el proceso de crecimiento. Salmo 18:35. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Otra vez el salmista. ¿Por qué tanto habla de la diestra el salmista? La entendió. Entendió. Salmo 18:35. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me engrandeció. Salmo 118:15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. ¿Qué voz hay en las tiendas de los justos? ¿Reclamo? ¿Demanda? ¿Odio? No. Voz de júbilo y de liberación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová, en esas tiendas, hace proezas. Decía que la diestra de Jehová hace proeza. Es que en esa posición el Señor te empieza a abrir caminos, se te empiezan a dar las cosas, se empieza a solucionar el lío, digamos. ¿Se entiende? Luego 16 dice, la diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. ¿Entiende? Eso hace la diestra. ¿Por qué? Cortito, no me voy a meter más allá. Vamos a avanzar, porque tenemos que avanzar. Si no decir, oiga, ¿y el regalo? Dice, enviará desde Sion la vara de tu poder. Punto y coma. Domina en medio de tus enemigos. Y luego dice, tu pueblo se te
ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío. El rocío, jóvenes. Esto no es solo lucha. Aquí está el rocío. No son solo luchas para que se compliquen y se compliquen. No, aquí está el rocío de la juventud. Aquí está el rocío de la juventud. ¿Por qué? Porque juró Jehová y no se arrepentirá. Está hablando del mismo proceso. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú, joven, el que está viviendo esta situación, el que está viviendo este proceso, tú eres sacerdote para siempre. Este camino nos enseña un sacerdocio perpetuo, perpetuo. No solamente, ay, sentí al Señor el domingo, aleluya, y en mi casa tengo la escoba. No, este camino muestra un sacerdocio perpetuo, según un orden. Ya no levítico, esto lo hablamos, esto lo hemos hablado. Un sacerdote según otro orden, otra estratía, que es la estratía del lugar santo. Un sacerdocio según un orden. Ese orden de Malac Sedec es un sacerdocio angelical sobre nuestras vidas y que nos va a llevar a la justicia. ¿Por qué? Porque yo entré en un camino. ¿Cuál es ese camino? Yashav Yamin. En medio de mi juicio, de emboscada, de mi aflicción, yo estoy quieto, oro al Señor de mi alabanza y Él manda su diestra. Desde Sión. Y desde Sión esa vara que me instruye para ir adelante. ¿Decimos amén? ¿Por qué? Porque esta casa tiene un gran problema. La casa de Jacob. Nos fuimos a la casa de Jacob. Acuérdate de esto, que dice Judá. Nos levantaremos. Ahí está, nos levantaremos. Yashab Yamin, este sacerdocio te levanta. Empiezas a probar tus procesos. Entonces dice, nos levantaremos, iremos, a fin de que vivamos, no muramos. Tú, nosotros, los niños. Tú, Jacob. Nosotros, los 12. Los niños, la generación que viene. Entonces, aunque lo hemos dicho, pero quiero volver a decirlo. Este tiempo que el Señor nos da, que lo iniciamos el año pasado en el retiro, este no es un tiempo malo. Esto es un buen tiempo. ¿Por qué es un buen tiempo? Porque lo que estamos hablando son los daños que están guardados en el inconsciente. Estamos hablando de las cosas ocultas, de las cosas que se olvidaron y de los secretos que se guardaron. Porque es un buen tiempo, porque como eso se empieza a abrir y hay muchos de ustedes que ya están recordando cosas, el Señor hace eso para que nuestra mentalidad cambie y para que se liberen las generaciones. Entonces, esto que está pasando no es algo malo, porque te está trayendo libertad, primero, a nosotros como personas, pero esto tiene un alcance a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Entonces, no es que estamos hablando oye, el Evangelio del Reino es terrible. No, no es terrible, porque la mente de Cristo tú no la obtienes de la nada. Vas a seguir luchando con pensamientos adversos o con situaciones adversas. Tiene que mostrarse lo que está operando en contra para que nos demos cuenta y en ese proceso se pueda empezar a tomar la diestra. Por eso es que aquí en esto nosotros tenemos que ver que estos salmos
están hablando de que hay cosas en las distintas casas que se tienen que redimir. Redimir significa que esto era mío y lo perdí. Yo lo perdí. Ya, por ejemplo, tenía a mis hijos y los perdí. Redimir significa volver a comprar para que vuelva a ser mío. Y a eso póngale usted el nombre de lo que está viviendo. Una relación, una finanza, un gobierno en la casa. No lo sé. Esto se perdió. Y en este proceso de redención yo tengo que volver a comprarlo. Por eso es que cuando el pastor Fer empieza a hablar y nosotros vemos el diseño del Señor, nos damos cuenta de que tomar la diestra, que ya dijimos que la diestra hace proeza, que hay delicia, que tiene valentía, que destruye al enemigo, montones de cosas de la diestra. Pero en el fondo, ¿qué cosas son las que se tienen que redimir? Ahí tenemos el caso de Rubén. Porque todos nuestros problemas familiares están aquí en las 12 tribus. ¿Cuál era el problema de Rubén? Como fruto. Como hijo, cuando nació. Lea, ¿cómo estaba? ¿Cómo? Era aborrecida, muy bien. ¿Qué más? ¿Estaba contenta? Estaba complicada. Se dice que ella cuando se casó tenía los ojos delicados. Otra versión dice que era turnia. No estoy hablando en serio. Se dice que el pastor ya se está imaginando despertarse y ver algo así. Hoy día no pasa eso porque te ponen un cosito así. A mí el ojo se me va para allá, digamos, uno está mirando para allá y lo se va para allá. Pero no. Lo que se tiene que redimir aquí son esas áreas de aborrecimiento y de depresión. Niños que tú no sabes por qué se comportan de una manera tan rara. Es tan llamativo ver a un niño como apagado. ¿Te ha pasado? Entre las cosas que se dicen que le pasan a un niño cuando no tienes la reacción de niño normal que anda como apagado, es porque se tuvo que tragar tantas situaciones que esta parte del timo, que no está la llanecita para que nos ayude, que es una cosita que tenemos acá que se llama timo, que encierra las emociones. Yo me di cuenta de esto que nunca lo había visto cuando teníamos la guardería, que el Señor nos abra todo para que vuelva a la guardería otra vez. Niñitos que cuando recién los recibieron, está la Josefita, está de vacaciones también. No está. Entonces, niñitos que cuando recién los recibieron, nosotros estamos acostumbrados a ver a las guaguitas de acá. Las guaguitas de acá se ríen, gritan, cuando están predicando hacen su escándalo. Eso es lo normal, ¿no? Pero estos niñitos no se reían. Luego me mostraron de que habían algunos que tenían situaciones difíciles, pero esto tiene que tomar la derecha. Yo no puedo vivir el resto de mi vida con ese sentimiento de aborrecido. No puedo vivir el resto de mi vida con esas mentalidades depresivas. ¿Por qué? Porque Él cambia en los de Sión. Decid a los hijos de Sión que les cambio el manto de luto por óleo de a los hijos de Sión. Entonces, estas son cosas que se tienen que redimir, porque ¿qué fue lo que perdió ella? Perdió el gozo. Si lo normal cuando alguien tiene un bebecito es que se alegre. Eso es lo lógico. Esa es una de las cosas que se tenía que redimir. En el caso de Simeón. El caso de Simeón, hermanos, el menosprecio de la... Entienda algo, ¿se acuerdan que hemos hablado de principado y potestad? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Principado y potestad. En una casa, ¿quién establece el principado? En una casa, ¿quién establece el principado? Papá. ¿Y la potestad? La mamá. La mamá establece el ambiente. El papá establece el fundamento. Han metido el aborrecimiento, o sea, aborrecieron a mi mamá y ahora mira lo que le hicieron a mi hermana. Y nadie hace nada. ¡Fua!
Ese Mataron. sentimiento de injusticia. ¿Se da cuenta? Eso dice Génesis 29:31. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos. Seguimos. Leví, abandono. ¿Te suena? Simeón no fue a vengar a su hermana solo, fue con Leví. ¿Por qué? ¿Qué sentimiento había dentro de él? ¿Qué aguas? ¿Qué Adón? ¿Qué Adón estaba sobre Leví? Abandono. ¿Qué le pasó cuando vio que violaron a la hermana? ¿Qué le vino? ¿Qué le vino a él? Estaba sola. Mi hermana estaba sola. La Nadie espada. hace nada. ¿Entiende? Estas cosas se transforman en gobiernos. Quiero leer esos versos. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora, esta vez, mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos, así que le puso por nombre Leví. O sea, empecemos a relacionar estas cosas con nuestras vidas, Nuestro lío. con nuestra familia. ¿Hay de esto? El Leví en el abandono, ni siquiera tiene que haber, una separación familiar. A lo mejor nació tu hermano chico y ya no te pescaron más. Toda la atención era para tu hermano chico. Porque eso acontece. El hermano mayor queda como responsable de cuidado, de que ayudan a los más chicos, qué sé yo, pero como que es ese nanay que le hacen cuando nacen, queda atrás. A lo mejor justo tú eres el hijo del medio. Para el primero, fiesta, baby shower, el regalo, el coche. Cuando viene el segundo, ya en este otro. Bueno, ya tenemos este otro, ya fiesta, ya. Bueno, los abuelos no te regalan tan bueno el coche, ya regalaron uno, vamos con otro más chico. Y cuando nace, pasan unos años y nace el chiquitito. ¿Qué pasó con el del medio? Chao. Por eso digo que tal vez ni siquiera se separan las familias, pero pasan otras situaciones que uno de los hermanos es más enfermizo. Toda la atención al enfermizo y los otros no existen. Me acuerdo que la PAME me dijo, ¿sabe qué, pastora? Me quedé hoy día en la casa, le estaban haciendo exámenes a la Esperancita, pero me quedé en la casa porque el más chiquitito, que es Joaquín, no me miraba y no me saludaba, me hacía así. Porque como ella estuvo en el hospital con la Esperancita, claro, porque una estaba delicada y el otro se empieza a abandonar y uno pareciera como que eso no pasó. No, pero a lo mejor sí, cuando estuviste hospitalizado, cuando eras niño. O a lo mejor cuando naciste te tuvieron en la incubadora y tienes ese sentimiento de abandono, que no me dejen. Que cuando tienes cualquier relación, lo primero que piensas, me van a dejar. No, si no te van a dejar. Pero lo tienen escrito, me van a dejar, esto se va a terminar, esto no va a durar, se van a ir. No hay ninguna relación que dure para siempre, siempre se van. Eso se tiene que redimir, porque el Señor ha dicho que estará todos los días de tu vida y no te dejará ni te desamparará. O sea, y no solamente como una presencia espiritual, sino que Él ha provisto un cuerpo para no dejarte ni desampararte. Pero tenemos tan escrito el abandono. Tengo que portarme de cierta manera para que no me dejen. No tienes que ser tú, pero tú sano. Porque cuando tenemos abandono tenemos relaciones enfermizas que caen en la obsesión. Que quieres controlar a cada rato dónde está, qué está haciendo, con quién está, por qué se demoró, por qué no llega a 10 minutos, y por qué no me habló hoy día, y por qué no me habla. Oye, si todo el mundo trabaja. Todos trabajamos y no está bien andar con el celular 24/7. No, es que ¿por qué no me habló? Es que yo le hablé a las 11:51 y son las 11:52 y todavía no me contesta. Ah, no te pasaste. Te pasaste. Y cuando están juntos están los dos.
¿Para qué te juntáis? No tienes tema. Entonces, son esas cosas que se tienen que redimir. Leví, el abandono. Simeón, el menosprecio. Ve tú a saber si cuando tu mamá estaba embarazada, tu papá le decía cosas lindas o no. Ve tú a saber cómo se sintió cuando su cuerpo se extendió. ¿O qué pasó contigo cuando eras niño? Porque los niños a veces, a los niños que no tienen muchos recursos, la gente los menosprecia, ¿o no? Cuando andan medio suciecitos, ¿sí o no? No es que esté asimilando mugre con pobreza, pero yo te digo, unos pequeñitos X que venían acá, que se quedaban porque los papitos no estaban, el papito con alguna dificultad y la mamita que, bueno, dijo este es un lugar seguro, y se quedaban acá, realmente tenían el sello del menosprecio porque tú te acercabas a ellos y no te hablaban. Y te miraban así como que los íbamos a echar. No, si no los vamos a echar, pero que no se queden en el patio, porque los entraban y los dejaban acá adentro. Y los chiquititos, te lo digo, estaban todo el día sentaditos ahí al lado de la pared de zinc. Por eso dijimos, tenemos que tener una guardería, porque a mí me daba pena. Cuando llegaba el mal tiempo, los chiquititos ahí sentados, yo decía, que entren, que coman algo. Pero tú no te podías acercar. Te ibas acercando con el tiempo ahora nos abrazamos, nos queremos, hemos hecho hasta aquí que juntos, pero no es así de primera. ¿Por qué? Ve tú a saber qué forma de aborrecimiento hay. Y cuando digo ve tú a saber, estoy hablando que el Señor tiene que redimir esa área, y creo que los regalos no los vamos a alcanzar porque nos quedan 5 minutos. Y después viene Judá. Recién hace un quiebre, Lea. Recién hace el quiebre, salió del lamento, tomó, se engendró, recién se engendró en ella Mahalalel. Esta vez voy a alabar. Mejor parece que he dado la hora todo este tiempo. ¿No le ha pasado eso? Parece que como que se me fue la vida. Se me fue la vida peleando. Como que me le fue la... Ya. Entonces, luego, La ¿terminamos con juventud. esto, jefa, te parece? Ya. Dan el juicio, la envidia, el convenio con la muerte. Ese es Dan. Dame hijos o si no, me muero. Mire qué conflicto. ¿Y Dan estaba marcado por la muerte? Andaba enjuiciando a medio mundo. No aparece ni en los redimidos de Apocalipsis. ¿Entiende? El conflicto del niño que no se solucionó. No. Y aquí está la importancia de entender Safnat Panea. La importancia. ¿Por qué vuelvo ahí? Para que algunos se despierten, yo sé que están cansados. No se van a liberar ni el caminar, ni las obras de las manos. No se van a liberar, eso dice. Si la gente no entra a entender la administración de José. Seguimos rápidamente, ya para terminar. Neftalí, ¿cuál es la contienda? Contiendas, luchas, conflictos. Gad, es cuando el conflicto ya se armó. Ya no es solamente quedó en la discusión. Ya volaron los platos, hay guerra, hay metralleta en la casa, se está armando la casa, hermano. Onda, platillo, piedra. Alfileres en la cama. Es cuando el conflicto trascendió, se desató. Ayer, la desdicha, la infelicidad, ese es el conflicto de ayer. El conflicto de Isaacar. ¿Sabe cuál es el conflicto de Isaacar? El ser un hijo fuera del matrimonio, sin contrato. Ahí hay un conflicto. Seguimos con los conflictos. Dice, ¿cierto? Luego tenemos Zabulón. ¿Cuál es el conflicto de Zabulón? Hacer casa. Los zabulones les cuesta un mundo hacer casa. Pero hay un conflicto que es mayor. Redención, dote. Porque Lea no era la esposa. Y ahí recién empieza a manifestarse la dote para él. Acuérdese que eran 3. Para que haya matrimonio tienen que haber 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Vino, dote, contrato. Finalmente, Dina, que habla de la injusticia. José, ¿cuál es el conflicto de José?
la afrenta, la desgracia de su madre y la contumelia. Para aquellos que no usan ese término, la contumelia. Eso sale del Strong. Sí, hermano. La contumelia es su desgracia. Por la contumelia, por la desgracia. Benjamín. ¿Cuál es el lío de Benjamín? La redención de la casa completa. Creo que en alguno de todos esos casos, que los últimos solamente se mencionaron, yo creo que va a ser importante mencionar cada uno de esos para que uno se vaya dando cuenta, vaya teniendo luz de qué es lo que tiene que tratar. Pero tome este tiempo como un tiempo bueno.